que es para ti y para mí hoy. Amén. Hechos capítulo 12. Aleluya. Dile a tu hermano, por favor, levántate. Amén. Levántate. Dile tú también. Aleluya. Vamos a dar la palabra entonces rápidamente. Amén. La palabra levántate. Hoy voy a hablar de eso. Levántate. Y voy a tocar algunos puntos importantes para nosotros que necesitamos hoy. Amén. Hechos capítulo 12, cuando lo encuentre diga amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 5, yo quiero que es un contexto de lo que voy a dar, porque voy a hablar algo importante, pero quiero leer el verso 5 para que entendamos lo que hoy vamos a hablar. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y fíjense lo que dice el verso 7. Llegó rápida la respuesta de la iglesia a la presencia de Dios. Y el verso 7 dice, y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y te dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Queremos hablar tu palabra, Señor, y que tu palabra en esta hora caiga en buena tierra, Señor. Que tú, Señor, puedas bendecir a tu pueblo con esta palabra, Señor, y que tú has revelado a mi espíritu, Señor, a mi alma, a mi mente, a mi corazón, Señor, y que pueda salir una palabra fresca, Señor, de tu presencia a través de mis labios. En el nombre de Jesús, edifícanos y santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar. Dila conmigo, levántate. Y vamos a decirlo otra palabra, pero vamos a decir la otra palabra. Levántate pronto. O sea, Dios nos está llamando, es un llamado a levantarnos. Oye, la palabra es un llamado a levantarnos, un llamado a que nos levantemos. Hay que entender de que lo que estamos sirviendo al Señor, todos los que estamos sirviendo al Señor, urge que nos levantemos cada día. Por eso es que Dios le dice a Isaías, en Isaías 60 creo que es, ¿verdad? Donde dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Fíjese bien, levántate. ¿Cuántos muertos espirituales hay en este mundo? ¿Cuántos muertos espirituales hay en este mundo? Y Dios le dice a la iglesia, y Dios te dice a ti en esta mañana, levántate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo, y la gloria de Jehová nacerá sobre ti. Levántate pronto, levántate. Ahora, Dios nos llama a levantarnos. Mire, para que nosotros podamos levantarnos y para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria, para que nosotros podamos decir que servimos a un Dios poderoso, muchas veces hay que enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas. Hay que enfrentar pruebas, hay que enfrentar luchas, hay que enfrentar procesos, hay que enfrentar muchas veces el desánimo, hay que enfrentar muchas veces el sueño espiritual. Porque muchas veces nos toca a nuestra puerta de nuestro corazón el sueño espiritual. Y el sueño espiritual viene ¿a qué? Viene a detenernos, a que estemos cómodos con nuestra vida, hermano. Es tiempo de que no estemos cómodos. Es el tiempo que el Señor nos incomode, hermano. Yo he venido a incomodarte en esta mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo he venido a moverte, yo me he venido a incomodarte, yo he venido a decirte, hey, iglesia, Rey de Reyes, estamos dentro del propósito de Dios, estamos dentro del tiempo de Dios, este es el tiempo de nuestro llamado. Por eso es que hoy baja la palabra y esta es revelación y dice, levántate, dígale conmigo, levántate.
Pedro predicaba la palabra. Siempre cuando Pedro era un hombre que fue transformado por Dios, era un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo. Pedro fue un hombre que era impulsivo antes de conocer a Cristo. Antes que Cristo lo llamara, Pedro tenía un carácter pero bastante difícil. No se lo recomiendo a nadie, a Pedro, ¿verdad? No le recomiendo que usted pudiera cruzar palabras con Pedro, porque Pedro era un hombre muy impulsivo, era un hombre que luego quería los golpes, que luego quería, ¿verdad?, las palabras. Pero cuando Cristo lo llama, lo transforma y lo convierte en un hombre humilde. Con solamente, dice que la sombra de Pedro pasaba, sanaba a los enfermos. Eso se llama una transformación tremenda de parte de Dios. Y Pedro quería predicar la palabra y estaba predicando la palabra. En su primer mensaje se convirtieron, ¿cuánto? 3,000 personas. En el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000. Quiere decir que en 2 mensajes Pedro ganó 8,000 almas. Por ahí dijo alguien, hoy se predica 3,000 mensajes y se convierte uno, porque está duro el corazón del hombre. Pero nosotros, hoy nos dice el Señor, levántate, sé diferente. Porque cuando hay un propósito en una vida, cuando hay un propósito de reino, porque Pedro tenía un propósito de Dios, Cristo lo llama, lo transforma, deja su barca, deja su red de pesca, deja todo, deja padre, deja familia por seguir a Jesús. Y cuando vemos que Pedro se decide, digo, ahora yo voy a decidirme, yo quiero el Espíritu Santo. La Biblia dice que descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro estaba allí, y cuando lo llena el Espíritu de Dios, Pedro comienza a predicar la palabra, comienza a predicar la palabra del reino y comenzó a expandir el reino de los cielos. Pero hubo alguien que se enojó por lo que Pedro estaba haciendo, porque es que así es, hermano. Cuando tú comienzas a predicar, cuando tú comienzas a servir, cuando tú comienzas a venir a la iglesia, hay alguien que se enoja, hay alguien que no le gusta lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Por eso levanta cualquier obstáculo para detenerte, hermanos, para detenerte lo que hay sembrado en tu hermano. Yo no le voy a dar lugar al diablo. Yo no le voy a dar lugar al diablo que venga y que me detenga, que nos frise y que nos detenga. No, es el tiempo. Yo no le voy a dar lugar. Yo tengo que tener mi mente concentrada en Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender que en este tiempo mucha gente dice que se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas, y la Biblia también declara que muchos van a negar la palabra, la fe, y muchos van a ser engañados, aún los escogidos. Quiere decir que tenemos que estar bien cimentados en Dios. Quiere decir que la palabra tiene que estar aquí en tu mente y en tu corazón. Quiere decir que tú tienes que estar sirviendo al Señor por obediencia, no por obligación. Tienes que servir al Señor no por tradición, sino por revelación. Tienes que servir al Señor porque te nace de tu corazón. Tienes que servir al Señor no por una costumbre, no por una monotonía, no, sino por una relación con Dios. Aleluya. Yo estoy aquí por relación con Dios. Hay muchos que sirven a Cristo. Yo decía ayer en la conferencia de matrimonio que hay 3 clases de personas en la cual nosotros estamos ministrando en la iglesia, en todas las iglesias del mundo. Estamos ministrando 3 clases de personas, y nosotros los predicadores lo sabemos. Una, los que están comprometidos con Dios. Esos son los que están comprometidos con Dios. Ese grupo es el que está comprometido con Dios y está dentro de la iglesia. El número 2, hay otro grupo que solamente viene por venir a la iglesia, pero no se compromete para nada. 2, 3, hay otros que llegan y que no son nada, no son fríos ni calientes, por lo tanto que se convierten, hermano, en algo tremendo, porque la Biblia dice que Dios dijo, si tú eres frío o tú eres caliente, ahí está bien, pero dijo Dios, no vayas a ser tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Dios es Dios. Ahora es tiempo de levantarnos. Por eso es que nosotros tenemos que estar caminando. Yo tengo que estar avanzando. Tenemos que estar avanzando. ¿Cuántos me siguen para avanzar en el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren seguir avanzando, hermano? Tómate de la mano y vamos a avanzar al reino de los cielos. Vamos a decir, Señor, adelante, porque esto es por decisión propia. Esto es por salvación propia. Esto es porque me nace. Esto es porque yo amo a Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Pedro dijo, yo voy a predicar a Cristo, no importa. Llegó a la cárcel Pedro. Lo dice
dice que lo custodiaban casi 16 soldados, los mejores soldados, y pusieron grillos en sus pies, pusieron cadenas en sus manos, lo metieron a la cárcel. Allá estaba en la cárcel Pedro por predicar la palabra del Señor, porque es que hay un enemigo que se enoja cuando estamos predicando la palabra. Hay alguien que no está de acuerdo a lo que tú y yo estamos oyendo de parte de Dios. Por eso hoy tú y yo tenemos que estar cimentados en la palabra para decirle: Señor, yo voy hacia adelante. Cuando Pedro decía: yo estoy preso, la iglesia estaba orando en sus casas sin cesar por Pedro. Dice que estaba orando sin cesar en el verso 5. La iglesia oraba sin... ¿Cuántos creen que en la oración hay poder? Es que en la oración hay poder, hermano. Y dice que la iglesia estaba orando sin cesar. La iglesia creyó a Dios, aleluya. La iglesia de Pedro, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos 12. Esta era una iglesia que oraba, hermano, pero oraba con intensidad. Dice que oraba sin cesar. Si en un cristiano no hay oración, no hay nada. Si en un cristiano no hay oración, no nunca va a escuchar la voz de Dios. Dijo alguien por ahí, un predicador, hay que orar, hay que arrodillarnos, no hasta que yo escuche a Dios, sino no hasta que Dios me escuche a mí, no, sino hasta que nosotros escuchemos a Dios, porque Dios nos está escuchando día tras día, pero es muy poco a veces escuchamos a Dios. Hay que orar no hasta ser escuchados nosotros, hay que orar hasta que tú y yo escuchemos a Dios. Si no escuchamos a Dios, no me levanto. Si no escuchamos a Dios, yo voy a seguir orando hasta que yo no vea la respuesta de Dios. La iglesia estaba orando sin cesar. El líder Pedro estaba preso en la cárcel, y muchas veces decían que estaba en el calabozo del más profundo, en el calabozo más oscuro. Pero Pedro estaba allí, estaba encadenado, estaba encadenado de sus manos. Lo tremendo es que Pedro estaba encadenado de sus manos, estaba encadenado de sus pies, pero no le pudieron encadenar su boca. Pedro también estaba orando con su boca. Y de repente la iglesia oraba sin cesar, y de repente llega la respuesta de parte de Dios. Fíjate, la iglesia orando en sus casas por Pedro. Señor, ¿cuál era la oración de la iglesia? Yo no sé, pero la Biblia dice que oraba sin cesar a favor de Pedro, y Pedro estaba custodiado, dice, y la iglesia oraba sin cesar, oración por Pedro. ¿Cuál era la oración de la iglesia a favor de Pedro? Señor, suelta las cadenas de Pedro. Señor, manda un ángel que lo libere. Señor, que tu gloria vaya y libere a Pedro de la cárcel. Señor, declaramos libertad, declaramos que nadie le hace daño a Pedro. Y Pedro estaba allí, y de repente llega la respuesta rápidamente. Hay oraciones que llegan rápido cuando estamos de acuerdo a Dios y cuando estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay oraciones que llegan de momentos rápidas cuando se necesita. ¿Por qué? Dios necesitaba liberar a Pedro, porque Pedro tenía un plan específico de Dios para seguir levantando, para seguir predicando, para seguir sanando. Porque así es, hermano. A nada ni nadie va a detener a lo que es de Dios. Nada ni nadie va a detener lo que es de Dios. Nada ni nadie. Se levantan 10, se levantan 20 diablos, no nos van a poder hacer nada, porque Jehová está con nosotros. ¡A su nombre! Hoy sí viene pero bien afilado. Y de repente llega la respuesta de la iglesia a Pedro. Y de repente, mira, la iglesia, oh, mi alma alaba a Dios. Yo siento a Dios con lo que te estoy diciendo. Yo siento la unción de lo que te estoy diciendo. La iglesia oraba: Señor, te pido por Pedro, te pedimos por Pedro. Y la Biblia dice que allá en el calabozo de lo más profundo se presenta aleluya, se presenta una luz brillante, la gloria de Dios, y se presenta un ángel. Lo tremendo es que me impacta que la iglesia que estaba orando en sus casas, allá no se presentó el ángel. Ellos no vieron la gloria de Dios. Ellos no vieron ni el ángel. La iglesia no vio el ángel. El que vio el ángel, ¿quién fue? Pedro. El que vio, dice que una luz resplandeció. ¿En dónde? ¿En la casa donde estaban? No, en la cárcel donde estaba Pedro. Aunque la iglesia no vio al ángel, aunque la iglesia no vio la luz brillante, la iglesia estaba convencida que Dios iba a mandar a Pedro a buscar, aleluya, porque la iglesia le creyó a Dios. No creía en Dios, porque creer en Dios solamente es una religión. Creerle a Dios es relación con Dios. Es muy diferente.
Es muy diferente. Muchos creen en Dios, religión, pero creerle a Dios es relación. La iglesia que estaba orando con Pedro era que tenía una relación con Dios y sabía que la oración iba a llegar al trono. Y era así, mira, llegó la oración, ¡zas! Y ¡zum! Llegó a la respuesta donde quería Pedro. No llegó ¡zas! Y no llegó a la iglesia, sino la oración llegó ¡zas! Y llegó el ángel donde estaba Pedro. La iglesia no vio gloria en este momento, no vio al ángel, no escuchó al ángel. El que lo escuchó fue Pedro, el que lo vio fue Pedro. Y de repente, mira, ni Pedro, mire, Pedro estaba amarradito. Pero yo puedo pensar que Pedro tenía la paz de Cristo. Pedro tenía la paz de Cristo y Pedro sabía que Dios iba a liberarlo. Y de repente, mira, la oración llegó. Mira, es que la oración es poderosa. La oración es tan poderosa, hermanos, que podemos nosotros mirar que la respuesta de Dios a la oración es tremenda. Y dice, he aquí el verso 7, que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. ¿En dónde? En la cárcel. ¿En dónde? La oración que hacemos desde aquí a favor de otros van a llegar. Es más, hemos visto que las oraciones que hemos hecho aquí por gente, Dios le ha respondido a la gente. Hemos escuchado y hemos palpado la respuesta de Dios. Ya está, todas las oraciones, que casi las oraciones que hemos estado dando los martes y la lista que tenemos de oración los martes, la mayoría de esas oraciones ya han tenido respuesta. Nada más que falta que la gente venga y testifique, pero como que la gente tiene miedo a testificar, como que la gente tiene vergüenza. Yo no sé por qué, porque este evangelio se tiene que predicar por testimonio. Pero bueno, hay que levantarnos y seguir predicando a Cristo. Y se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y dice, tocando a Pedro en el costado, le despertó. Pedro estaba dormido, encadenado, dormido. Vio la gloria de Dios Pedro, una luz resplandeciente, y tuvo un encuentro con un ángel del Señor. Y dice que el ángel vino y estaba dormido. Josué, ven, tú eres Pedro. Tú eres Pedro, Josué. Acuéstate aquí. Aquí acuéstate. Así. Pedro estaba dormido. Yo no sé si estaba a la orillita, así está bien. Acuéstate, duérmete. Sleep. Estaba Pedro dormido en la cárcel. La iglesia hacía oración sin cesar. Y de repente viene el ángel. Y Pedro estaba dormido. Ni orando estaba Pedro, estaba dormido Pedro. Pero la respuesta de Dios para la iglesia era esta. Y vino y dice que tocó. Levántate pronto. Fíjese, levántate pronto, le dijo. Levántate pronto. ¿Y qué más le dijo? Cíñete los lomos, amárrate bien, que no haya estorbo porque tú vas a salir aquí corriendo. Vas a salir caminando y vas a salir, que nada te estorbe de lo que, porque tú vas para afuera, ahora mismo vas para afuera. Y dice que Pedro agarró, amárrate bien los lomos. La vestidura que tienes, amárratela bien, hermano. Esto representa, gracias. Mire, porque no me quiero desviar, porque dice que vino el ángel y le dice, levántate pronto. Y esa palabra clave a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una urgencia por levantarnos. Hay una urgencia para comprometernos más con Dios. Hay que saber que estamos en una prueba y luchas, hermano. Los que nosotros estamos en el evangelio y hemos caminado en el evangelio, hemos visto que las luchas son muchas. Los ataques del infierno es fuerte, hermano. Por eso no le demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar en este camino, déjame decirte que el diablo es bien tramposo. El enemigo es muy astuto. Y el enemigo lo que lanza son dardos.
Y cuando tú conoces a Cristo, lo único que quiere el diablo es sacarte de ese conocimiento. No le demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque, hermano, hay que levantarnos pronto. El ángel vino y le dijo, mire, le dio una orden a Pedro. Dice, levántate. Y no le dijo, hey, levántate y toma tu tiempo. Y a ver si te convences, si estás dentro de la voluntad de Dios. A ver si es Dios que te está hablando. No, hermano. No estés pidiendo dirección cuando ya estás dentro de la iglesia. No estés pidiendo voluntad de Dios. Ya el Señor te trajo a este lugar. Es la voluntad de... Ahora te falta decir, levántate pronto y dile, Señor, aquí estoy, usa mi vida, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Aquí estoy, yo me comprometo, yo te sirvo a ti, hermano. Levántate pronto. La iglesia se tiene que levantar pronto a servir, a adorar, a buscar al Señor en todo tiempo. Levántate pronto, no le hagas caso al enemigo, no le hagas caso al problema, no le hagas caso al desánimo. Levántate pronto, porque la iglesia, la gloria de Dios vendrá sobre nosotros. Dale el aplauso al Señor, hermano. Levántate pronto. Porque hay que levantarse pronto. Mire, cuando Pedro se levanta pronto, no había oportunidad. El ángel le dijo a Pedro, hey, levántate ya. Si Pedro no hubiese obedecido, se hubiese quedado ahí, dice, está sabroso el sueño. El sueño está tremendo, esto está rico. ¿Cómo me voy a levantar pronto? Esto está bien. Pero el ángel le dijo una palabra tremenda a Pedro, levántate pronto. Y en esa obediencia de Pedro, cuando se levanta pronto, se dio cuenta Pedro que al instante, fíjese, algo sobrenatural pasó. Cuando Pedro se levanta pronto de donde estaba acostado, Pedro estaba acostado, hermano, levántate pronto. Y yo no sé, pero hizo así. Y de repente dice que las cadenas se le cayeron. Por obediencia, porque cuando tú estás en obediencia, caminando en obediencia, hay cadenas que se van a caer, hay yugos que se van a caer, hay fortalezas que se van a caer, hermano. Todo se tiene que caer, enfermedad, problemas, demonios que vienen a apresarte a tu mente. Cuando tú estás caminando, cadenas se están cayendo. Cuando estás tú obedeciendo al Señor prontamente, hermano, esto es pronto. Hay que predicar afuera, pues, a tiempo y fuera de tiempo. Hay que servir a tiempo y afuera de tiempo a Cristo. Es el tiempo, Cristo viene. Esto está bueno, hermano. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Alaba a Dios. Hay cadenas que vienen a apresar. Hay cadenas que vienen a atar. Hay cadenas que atan los pies. Hay cadenas que atan las rodillas para que no te arrodilles. Hay cadenas que vienen y atan la garganta para que no adores. Hay cadenas que vienen y atan la mente para que no entiendas la palabra. Hay cadenas que vienen y están aquí en los ojos para que no mires la visión de Dios como la visión de Dios. Hay cadenas que vienen a taparte los oídos, hermano, para que no obedezcas la voz del Señor, hermano. Hay que decir, Señor, yo me levanto pronto, porque en el levantamiento que Dios te va a dar, hermano, vas a escuchar la voz, vas a ver lo sobrenatural de Dios, iglesia. Hay mucha tela que cortar, pero no me quiero deshidratar. Mire, las cadenas se le cayeron de las manos. Por eso que Santiago Hebreos dice, hay que levantar manos caídas. No puedo, pastor. ¿Cómo estás? No puedo. ¿Cómo que no vas a poder? No puedo. ¿Cómo que no vas a poder? No puedo. ¿Por qué no puedes? Es que a Cristo hay que servirlo por obediencia, por decisión propia. Cuando Cristo solamente llega al sentimiento, cuando Cristo solamente tú lo llevas solamente al sentimiento, vas a fracasar. Porque esto no es por sentimiento. Esto no es por sentir. Es que hoy no sentir a Dios y ayer sí, hoy no. Esto no es. Dios es Dios, sigue siendo Dios. Nosotros somos el problema. No sirvamos a Dios por sentimiento, porque hay gente que se ha quedado lejos de la promesa de Dios. Hay gente en este momento que están lejos de la presencia de Dios, aún estando dentro de la iglesia, porque están sirviendo a Dios por sentimientos. Y Dios le está hablando a alguien en esta hora. Cuando nosotros servimos por sentimiento, nos vamos a ir por el sentimiento que sentimos. Es que aquí me siento bien, aquí me siento cómodo y aquí me siento bien.
pero ¿qué estás haciendo para Cristo? No estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué hace? No hay presencia, no hay gloria, no hay palabra, no hay revelación. Vemos que somos los mismos, no crecemos, estamos haciendo algo, hermano. Déjame decirte que nosotros no somos de los que conformamos. Nosotros no somos de los que vamos a retroceder. Nosotros somos de los que estamos avanzando para el reino de los cielos. Cuando algo está pasando en tu vida, cuando hay un decaimiento en tu vida, cuando no hay un compromiso a la visión, a la iglesia, a Dios, hermano, quiere decir que hay algo que está pasando, que le estás dando oportunidad al enemigo y te está apachurrando. Es el tiempo de levantarse, porque cuando tú te levantas van a caer solas se van a caer las cadenas. Porque Pedro no hizo ningún esfuerzo, solamente el esfuerzo que hizo Pedro fue de levantarse, de despertarlo. Pero el ángel vino y tocó el costado. Vino y tocó el costado, porque tuvo que haber un toque para que Pedro se levantara. Hermano, tiene que bajar Dios y tocarnos. Dios tiene que tocarnos. Y tiene que traer ese toque, hermano, un toque tremendo que te sacuda, porque en el toque de Dios tiene que sacudirnos. Y cuando nos sacude el Señor hay que levantarse. Mire lo que dice, no me quiero salir de la palabra, pero yo no quiero que pierdas Hechos 12. Te voy a llevar a un contexto de levantarte. En Isaías 52. Aleluya, ya casi termino, hermano. Isaías 52. Wow, esto está tremendo. Isaías 52, verso 1. Hay muchas referencias de levantarse, pero Isaías 52, 1 dice: despierta, despierta. 2 veces. 2 veces pronuncia Dios la palabra despierta. ¿Por qué? ¿Por qué no bastó con una sola vez? Hermano, es que la segunda vez es mejor. El segundo toque es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo te he dicho aquí que un ciego sanó por un segundo toque de Jesús. Hubo un ciego que sanó por 2 toques. En el primer toque dice la Biblia que el Señor toca al ciego, lo saca fuera de la aldea, toca al ciego y le pregunta: ¿cómo ves? ¿Estás viendo? Dijo: veo, pero un 50%. Veo a los hombres, pero los veo como árboles, solamente que se mueven. Ah, dijo el Señor Jesús, entonces necesita un segundo toque. Y dice que volvió a tocar el segundo toque. Y de repente dice que en el segundo toque, hermano, el ciego dijo: wow, ahora sí miro bien. El primer toque no bastó, hermano. Déjame decirte que yo y tú y yo necesitamos un segundo toque para que nos despierte totalmente el Señor. ¿Cuántos quieren el segundo toque? Despierta, despierta, vístete de poder, aleluya, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, aleluya, levántate, sacúdete del, hermano, Dios tiene que venir y sacudirnos del polvo. ¿Y de cuál polvo? ¿Cuál polvo? Ay, hermano, Dios mío, déjame decirte que muchas veces hay vidas empolvadas. Vidas empolvadas por el diablo que no ven a Dios ya. Pero hoy Dios te viene a decir una revelación. Esto no lo escucha cualquiera, hermano. Esto viene a bajar porque es para ti hoy. Dios te está dando fundamentos. Dios te está dando fundamentos. Si Dios te dice levántate, es porque Él te va a respaldar. Si Dios dice obedece, es porque Dios va a estar contigo. Porque Dios le dijo a Josué: mira, si tú obedeces como Pedro, si tú obedeces como Moisés, yo voy a estar contigo todos los días. Si tú haces como Moisés hizo, yo voy a estar contigo, le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Quiere decir que si tú estás sirviéndole a Dios, Dios está contigo. Levántate, sacúdete. Pedro se levantó en Hechos capítulo 12, se levantó Pedro, dice, y se le cayeron las cadenas. Y le dice el ángel: levántate. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. No quiero profundizarme en esto de cíñete, porque este es otro tema importante. Cíñete. La palabra ceñid, los lomos. Amén. La palabra ceñir quiere decir apretar, lo que dice el diccionario: apretar, ajustar,
rodear la cintura o otra parte del cuerpo con una prenda de vestir u otra cosa. Ceñirse los lomos significa recoger los extremos de las vestiduras en una faja para caminar libremente y rápido. Ceñir los lomos en la Biblia representa la actitud de estar listo, preparados para salir o actuar. Tenemos que estar listos, bien listos, Señor. Hay que amarrarnos. Y hay una palabra en Efesios donde dice que tenemos que ceñir los lomos con la verdad. Quiere decir que tiene que haber la palabra de Dios en tu vida, porque muchos en este tiempo van a ser engañados. Y yo sé que cuando tú te ciñes los lomos, esto implica, el ceñir los lomos implica que debemos tener nuestra mente lista para actuar como hijos de Dios. Tenemos que tener nuestra vida lista para actuar. Tenemos que tener nuestra vida lista, porque si todavía estamos viviendo como vive el mundo, es tiempo de ceñir los lomos. Tiempo de ceñirnos con la verdad, de ajustar, de apretar. Y en primera de Pedro dice que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento también. Ahora, tenemos que aprender a ceñirnos. Y lo tremendo es que Pedro dice que se ciñó y dice, átate las sandalias. Esta iglesia tiene que caminar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. No puede haber ningún estorbo. Le dijo el ángel a Pedro, átate bien las sandalias, que no vaya a quedar un cordón ahí flojo porque te vas a tropezar, porque ahora vas de salida. Estás en la cárcel, pero vas de salida y nadie te va a mirar. Tienes que salir, hermano. Déjame decirte que la victoria es nuestra. La victoria es nuestra, pero tenemos que caminar libremente, que no haya estorbos, que no vaya a haber un obstáculo, que no vaya a haber un estorbo. Tenemos que quitar y tenemos que ajustar lo que tenemos que ajustar. Hay que ajustar algo que está flojo en nuestras vidas. ¿Qué hay que ajustar? Hay que ajustar nuestros lomos, hay que ajustar nuestras sandalias. Nuestras sandalias tienen que estar ajustadas, bien ajustadas, porque nuestros pasos tienen que estar firmes en Dios. Nuestros pasos tienen que estar firmes en Dios, porque aquel que no se amarra bien los zapatos va a tambalear y puede caerse. Aquel que no se amarra bien los zapatos, hermanos, déjame decirte que va a tambalearse y puede tropezar y puede caer. Pero ahora el Señor te dice, amárrate bien. Lo que está flojo en tu vida, refuérzalo. ¿Cuántos dicen amén? Refuerza tus estacas, le dijo Dios al pueblo. Refuérzala. ¿Por qué? Porque la gloria que viene es tremenda. Porque más adelante, mire lo que viene. Es que lo que está flojo hay que apretarlo. Si está flojo en la oración, aprieta ese cordón, porque Dios te va a dar poder. Ouch, diga ay, aunque diga no, que no diga amén, diga ouch. Métete en la palabra. Es que me da sueño, pastor. Reprenda al diablo. Es que cuando leo la palabra me da mucho sueño. Mira, póngase unos palitos aquí, para cuando, de esos que tienen puntitas. Cuando se quiere dormir, le va a lastimar. No es cierto. Ore a Dios y dile, Espíritu de Dios, dame entendimiento en tu palabra. Dame entendimiento en tu palabra. Cíñete. Átate las sandalias. ¿Por qué hay que atarse las sandalias? Porque lo que vamos a hacer es que hay que caminar firmemente, hermano. Yo quiero formar gente que esté caminando firmemente en Dios. Firmemente, que diga, que sea de una sola pieza, que hoy diga, yo estoy con Cristo, que hoy diga, yo estoy bien, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, yo estoy de pie, en el nombre de Jesús, yo estoy de pie, yo estoy de pie, yo estoy de pie. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante, hermano. Venga lo que venga, pase lo que pase, hermano. Cíñete las sandalias, caminemos de acuerdo. Pero lo que me gusta más, dice, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélveme en ti, dice un canto, ¿sí o no? Envuélveme en ti, Dios, envuélveme en ti, envuélveme en ti. ¿Por qué? Porque hay que envolvernos. Le dice el ángel a Pedro, envuélvete en tu sábana.
Dice, hay algo que te tiene que cubrir, porque vas a irte ya a tu casa y vas de salida, estás en el calabozo más profundo. Y dice Pedro, le dice el ángel a Pedro, envuélvete en tu manto, hermano. Hay un manto de gloria, hay un manto profético, hay un manto de presencia, hay un manto en la presencia de Dios, que con ese manto yo puedo estar de pie, con ese manto de gracia y de gloria, con ese manto de unción, ese manto que viene de la presencia de Dios. Es el que nos va a mantener de pie. Ese manto es el que nos mantiene de victoria en victoria, de gloria en gloria. Estoy de pie porque ese manto me cubre. Estoy de pie porque ese manto me da unción fresca. Ese manto es el que no podemos abandonar. Ese manto, envuélvete en tu manto y sígueme. No podemos estar desnudos, no podemos estar descubiertos, no podemos estar sin orar, no podemos estar sin permanecer en la presencia de Dios de pie. Tenemos que cubrir nuestras vidas con el manto de Dios, con el manto de la unción, con el manto de la oración, con el manto de la santidad, con el manto de la consagración, con el manto del servicio, con el manto del compromiso, con el manto del amor, con el manto de la paz entre nosotros. Hay que cubrirnos de pie a cabeza, hermano. ¿Por qué? Porque este tiempo va a ser muy difícil. Yo siento a Dios, ponte de pie.